Con estas palabras poderosas, Pablo le recordaba a Timoteo que su verdadera autoridad no emanaba de su edad o de su posición jerárquica, sino de la autenticidad de su compromiso con Dios. No debía ceder ante el temor o la intimidación, porque la misión que se le había confiado era infinitamente más grande que sus propias limitaciones. Pero los desafíos, como sombras persistentes, no tardaron en aparecer. Falsos maestros, con artimañas y engaños, comenzaron a infiltrarse sigilosamente en la iglesia, promoviendo doctrinas extrañas que desviaban a los creyentes de la verdad central del Evangelio. Algunos buscaban mezclar la gracia redentora del Evangelio con las exigencias de la ley mosaica, creando una confusión innecesaria. Otros, seducidos por las filosofías paganas de la época, introducían ideas ajenas a la fe cristiana. Y lamentablemente, algunos simplemente predicaban para satisfacer sus propias ambiciones y obtener beneficios personales. La carga sobre los jóvenes hombros de Timoteo era inmensa, casi aplastante. Pero él permaneció firme, como un faro en medio de la tormenta, anclado en la roca de su fe. Con el tiempo, su valentía innegable y su liderazgo sabio y justo se hicieron cada vez más evidentes. No temía alzar su voz contra la idolatría rampante ni denunciar el pecado con claridad y amor, una postura que lo convirtió en una figura cada vez más incómoda, incluso peligrosa, para la sociedad pagana de Éfeso. La hostilidad en la ciudad se intensificó palpablemente. Los influyentes líderes religiosos y los poderosos comerciantes comenzaron a verlo no solo como una molestia, sino como un peligro real y creciente para su modo de vida. Pero lo que finalmente encendió la furia incontrolable de la ciudad, lo que desató la tormenta final sobre la vida de Timoteo, fue un evento específico, un acto de confrontación directa. Según algunas venerables tradiciones cristianas antiguas, Timoteo se opuso valientemente a una gran procesión pagana organizada en honor a Artemisa, un espectáculo masivo donde miles de personas marchaban con fervor religioso, portando antorchas llameantes que rasgaban la oscuridad, imágenes sagradas de la diosa, y entonando cánticos ancestrales en un frenesí de adoración pagana. En un acto de valentía que hoy nos estremece, Timoteo salió al encuentro de esta multitudinaria manifestación de fe pagana. Con una voz clara y resonante, les advirtió sobre el inminente juicio de Dios si persistían en su idolatría, si se negaban a abandonar la adoración de ídolos inertes. Sus palabras resonaron con fuerza en los corazones de algunos pocos, sembrando la semilla de la duda y la reflexión. Pero en la gran mayoría despertaron una ira ciega, un odio incontrolable hacia aquel que osaba desafiar sus creencias más profundas. Los sacerdotes de Artemisa, sintiéndose directamente atacados en su autoridad y en sus dogmas, lo señalaron como un enemigo mortal de su fe. Los comerciantes, temiendo la ruina económica que la conversión masiva podría acarrear, lo culparon por la disminución de la venta de sus preciados ídolos. En cuestión de segundos, la multitud se transformó en una turba desenfrenada, sedienta de venganza. Los gritos de indignación se mezclaron con el estruendo de la gente que, como una ola furiosa, se abalanzaba sobre Timoteo. Algunos pocos, movidos por la justicia y el amor por su pastor, intentaron defenderlo, interponerse entre él y la furia de la multitud. Pero eran pocos, una pequeña isla de resistencia ahogada por la marea de la ira colectiva. La violencia fue inmediata, salvaje. Timoteo fue brutalmente empujado, golpeado sin piedad, arrastrado por las polvorientas calles de Éfeso, lejos de la protección de su comunidad, hasta ser llevado a las afueras de la ciudad. Los relatos históricos que han llegado hasta nosotros indican que fue brutalmente golpeado y, finalmente, lapidado hasta la muerte. Pero lo más impactante, lo que realmente trasciende la descripción de la crueldad física, fue su reacción en medio de ese indescriptible sufrimiento. Según las venerables tradiciones cristianas, Timoteo no respondió a la violencia con gritos de odio o maldiciones vengativas. En cambio, hizo algo que desafía la lógica humana, algo que refleja el corazón mismo de su maestro. Oró por sus agresores, tal como lo había hecho su amado maestro Pablo, y tal como el mismo Jesús lo hizo en la agonizante cruz del Calvario. No suplicó por su vida, no imploró clemencia. No mostró ni una pizca de rencor en su corazón. Simplemente mantuvo su fe inquebrantable, aferrándose a ella con cada fibra de su ser, hasta su último aliento terrenal. Pero, ¿qué fue lo que dijo en esos momentos finales?
¿Cuáles fueron esas últimas palabras que escaparon de sus labios justo antes de que el silencio lo envolviera para siempre? El polvo de la tierra cubría su rostro ensangrentado. Su cuerpo, lacerado y magullado, yacía inerte en el suelo mientras la multitud, todavía consumida por la furia, continuaba lanzando piedras con saña. Timoteo ya no tenía fuerzas para levantarse. Su carne herida era el testimonio mudo del precio de su fidelidad. Pero su espíritu seguía inquebrantable, elevándose por encima del dolor físico. Los gritos ensordecedores de sus agresores llenaban el aire, creando una cacofonía de odio. Pero en medio de ese caos infernal, Timoteo, con una fuerza que solo la gracia divina puede otorgar, abrió su boca y habló. Lo que dijo en esos momentos finales dejó a todos los presentes paralizados, sumidos en un silencio repentino y sobrecogedor. No clamó por ayuda, no maldijo a sus verdugos, no imploró venganza. Según la tradición cristiana, Timoteo hizo lo impensable, oró por aquellos que le estaban arrebatando la vida. Con una voz débil pero llena de amor y perdón susurró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Sus palabras resonaron en los corazones de algunos testigos, como un eco de la misericordia divina. Su acto de perdón en medio del sufrimiento extremo desarmó la furia de varios de los presentes. No era el grito de un hombre derrotado, sino la voz serena de alguien que sabía que su verdadera recompensa trascendía los límites de esta vida terrenal. Con un último suspiro, Timoteo entregó su espíritu a Dios. La multitud que minutos antes estaba consumida por la furia, quedó sumida en un silencio espectral. Algunos bajaron las piedras que aún sostenían en sus manos. Otros se alejaron en profunda confusión. Algo en esa escena brutal les hizo comprender que no habían quitado la vida de un simple criminal, sino la de un hombre santo. Lo que ocurrió después con su cuerpo físico no está completamente documentado en los registros históricos, pero su legado ya estaba sellado con la sangre del martirio. Timoteo no había muerto en vano. Su testimonio, al igual que el de Esteban antes que él, quedó grabado con letras de fuego en la historia de la Iglesia. Y aunque su vida terrenal llegó a su fin en las afueras de Éfeso, su impacto apenas comenzaba a extenderse por todo el mundo conocido. Pero, ¿cómo reaccionaron los primeros cristianos al recibir la devastadora noticia de lo sucedido? ¿Qué impacto profundo tuvo el martirio de su amado líder en la iglesia primitiva, en esos primeros y turbulentos años de la fe? En el siguiente segmento de nuestra exploración veremos cómo la muerte de Timoteo, lejos de extinguir la llama de la fe, la fortaleció de una manera asombrosa, dejando una huella imborrable en la historia del cristianismo. El cuerpo de Timoteo quedó tendido en el suelo polvoriento, pero su historia no había terminado allí. Su martirio no fue el punto final, sino el poderoso comienzo de algo mucho más grande.